Hola hermanas y hermanos. Yo soy Tomás, el profesor de la clase de ética cristiana, y les quiero dar la bienvenida a esta clase que vamos a emprender en el trimestre que viene, eh, a partir del 7 de enero, ¿no? Que vamos a reunirnos para nuestra primera sesión de clase. Y bueno, quería presentarme un poquito, comentarles sobre el temario a grandes rasgos de la clase, em, y quizá ayudarles a venir preparados y preparadas a la primera sesión en enero. Eh, Llevo enseñando en Fuller unos 15 años. Mis áreas de concentración en la enseñanza son el Nuevo Testamento y la ética cristiana. Eh, yo me crié aquí en Los Ángeles y caí en una cuadrilla de amigos cuando era pues un joven, una cuadrilla de amigos mexicanos. Y así empecé a aprender el español como muchacho. Y pues unos años después me fui con mi esposa a España para ser misionero. Y es así como se me contagió un poco el acento español. Em, Tengo a cuatro hijos. Tres de ellos viven todavía con nosotros. Uno ya se ha ido, está estudiando en la universidad en el estado de Colorado, en Estados Unidos, y formamos parte de una iglesia local aquí en Pasadena que se llama Knox, es una iglesia presbiteriana. Y llevamos ahí pues casi 15 años. Mi esposa ha servido como pastora de esa iglesia. Los dos hemos trabajado en diferentes áreas de la iglesia, en el comité de misiones, en la enseñanza, etcétera. Y la verdad es que ha sido una comunidad de suma importancia para nosotros en estos años de vida aquí en Pasadena. Em, yo hice mis propios estudios doctorales en la Universidad de Duke, en el estado de Carolina del Norte, en Estados Unidos, y me especialicé en ética teológica y Nuevo Testamento. Así que esta clase, pues, se trata un poco de lo que ha sido, eh, vamos, el centro, ¿no? De mi propia formación académica. Igual tendría que confesar, ¿no? Que mi forma de pensar, mi forma de entender la vida cristiana, ha sido influenciada un montón por esa experiencia como misionero en España, la cual para mí no fue pues una inspiración, pues superficialmente, digamos, porque indujo una crisis existencial y también teológica en mi propia vida, porque al llegar ahí a España, al empezar a trabajar en un ambiente muy lejano del ambiente en que me había criado, pues empecé a despertarme un poco a algunas de las heridas en la tradición cristiana que yo había heredado. Y eso me llevó pues a un profundo cuestionamiento de la fe, de la vida cristiana, y eso fue lo que precipitó mi interés en la lectura, en los estudios académicos, etcétera. Y ahí empezó pues todo un proceso de reformación, ¿no? De mi comprensión de la fe, un proceso que me imagino que sigue hasta el día de hoy. Pero digamos que mi propio trasfondo cristiano, em, pues presenta esa herida, ¿no? De haberme criado en un ambiente cristiano y luego de haberme despertado a unos problemas graves en esa formación infantil y temprana, en la primera etapa de mi vida. Em, y claro, empecé también a ver
lo que es Estados Unidos de otra perspectiva, ¿no? Desde fuera del país, de estudiar también la historia, no solamente de la fe cristiana, sino también de lo que es el nacionalismo occidental, las estructuras económicas del mundo que han tenido, pues, tanto impacto, ¿no? En nuestra forma de ser, nuestra forma de vivir, de todos nosotros. En fin, eso es un poco mi trasfondo. Em, para mí la enseñanza en Fuller, pues, es un, no sé, un deleite tremendo porque me parece que me permite acompañar a estudiantes en una etapa poderosa de sus vidas, una etapa en la que están pues estudiando las raíces y las estructuras de su fe y pues también muchas veces en la que están presentando ciertas dificultades, cuestiones que han desarrollado en su propia experiencia y para mí es un espacio sagrado, ¿no? El que permite ese coloquio, ese encuentro entre personas de trasfondos diferentes que igual traen consigo pues una serie de preguntas, inquietudes que queremos colocar sobre la mesa y digerir juntos y juntas. Así que esa es un poco también mi planteamiento pedagógico. En la clase, pues yo sí que voy a presentar ciertas conferencias, ponencias y tal, pero más que nada yo quisiera pues nutrir un diálogo entre nosotros, un diálogo abierto en que podemos expresarnos y trabajar en las inquietudes y dificultades que nosotros y nosotras hayamos heredado hasta este punto, que igual estamos también viviendo en nuestros contextos de vida cristiana, ministerio, etcétera. Em, en cuanto al temario de la clase, pues vamos a iniciar la clase con un poco la gran cuestión de qué es la ética cristiana, en qué consiste este tema. Y yo voy a intentar presentar la tarea de la ética cristiana como una tarea teológica. Eh, es una investigación en diálogo con el Dios viviente que toma en cuenta su revelación a nosotros y a nosotras. Entonces, sí que puede ser un campo académico, pero no es una investigación que nosotros podemos llevar a cabo como si empezáramos de la nada o de nuestra situación independientemente de lo que Dios ha revelado en nuestra historia. Entonces, vamos a iniciar la clase con esa idea de la ética cristiana como una tarea teológica, una tarea de escuchar a Dios y de preguntar y hacer a la luz de cómo Dios se ha dado a conocer. Em, Eso nos llevará también a plantear un poco el tema de la autoridad de las escrituras, que es la memoria clave para nosotros de la revelación del Dios creador y a través de su pueblo a lo largo de las generaciones. Y a partir de ahí, pues vamos a meternos en una serie de preguntas en las que podemos desarrollar esta pregunta de cómo vamos a responder a la revelación de Dios en vista de, por ejemplo, las grandes estructuras sociales y políticas que dan forma a nuestra vida, que imponen ciertas cargas, dificultades, también ciertas oportunidades, pero que tienen una gran influencia en nuestra forma de ser y en el panorama de vida que nosotros hemos heredado en nuestra generación.
Esto nos llevará también a estudiar las estructuras económicas que también eh, pues tienen tanto poder en nuestra vida, lo que es el capitalismo, sobre todo, cómo afecta el capitalismo las relaciones clave de la vida humana a la luz de las escrituras, como son las relaciones entre el ser humano y la tierra, el ser humano y los animales, el ser humano, pues, unos con otros. Pueblos, unos en relación con otros, miembros de una comunidad, miembros de una familia, etcétera. El capitalismo, pues, influye en la realidad de todas esas relaciones y queremos estudiar lo que es esa influencia y cómo puede ser el llamado de Dios en medio de ellas. A partir de ahí vamos a estudiar pues cómo la ética cristiana trata del carácter de cada uno y cada una de nosotros y nosotras, eh, cómo se trata de la formación de nuestra vida, una formación paulatina que afecta nuestra manera de ser, nuestra manera de ver las cosas, nuestra manera de sentir, de relacionarnos unos con otros. La ética cristiana tiene que abordar esa formación de la persona, pero esa formación de la persona no tiene lugar en un vacío, sino que siempre tiene lugar en una comunidad, en un tejido social que tiene diferentes historias y estructuras, etcétera. Así que vamos a estudiar la formación de la persona en función de la comunidad de la que forma parte y cómo es el llamado de Dios a nosotros como comunidad cristiana. El discipulado, tal como lo encontramos en las Escrituras, es una vida compartida con otros y con otras. Es una convivencia. Es un reto en ese sentido porque es una vida de comunidad que aborda las barreras, fronteras, heridas de hostilidad que el ser humano haya podido desarrollar a lo largo de las generaciones y que nosotros y nosotras también hemos heredado en la nuestra. Así que la tarea de la comunidad es clave para entender la ética cristiana y lo que es el llamado cristiano a la luz de las escrituras. Y eso nos llevará a lo que es la última etapa de la clase en la que vamos a tratar un poco la complejidad del pueblo de Dios, ya que consiste en no solamente los cristianos, sino que consiste en un pueblo diverso, con memoria de la familia de Abraham como nuestra familia, y esto pues conlleva una serie de tensiones, ¿no? Que nosotros em, conocemos, ¿no? Que el mundo está lleno de grandes pueblos cuya memoria es la de Abraham, pero que mantiene una memoria pues no del todo armónica, sino que hay ciertas tensiones, ¿no? No solamente entre diferentes partes de la iglesia cristiana, sino también entre los cristianos y los judíos, y también pues existe el pueblo musulmán. Entonces vamos a abordar ese tema de una manera introductoria al final de la clase y también eh, el tema del sexo, en el que vamos a intentar tomar en cuenta lo que habremos estudiado hasta ese punto para poner un poco o buscar una descripción em, adecuada de una sexualidad sana y junto con esto vamos a abordar la cuestión complicada de la inmigración y cómo puede ser o lo que puede ser el llamado cristiano frente a ese fenómeno que nos ha afectado a todos nosotros, pero de diferentes maneras. Y creo que es un asunto igual que la sexualidad, sumamente importante a estudiar en nuestro momento.
Entonces, eso es un poco la jornada de la clase y hay un par de tareas para la primera semana. En principio, sería bueno que pudieran hacer las dos tareas antes de llegar a la clase el martes, pero reconozco que pues será solamente o será el segundo día, ¿no? del trimestre, así que es posible que no llegue cada uno, cada una de nosotros a hacer las dos tareas antes de la sesión del martes, así que les voy a dar unos días más, pero les invito a intentar hacer la lectura que verán en Canvas y las dos tareas antes de llegar a la sesión por Zoom el martes 7 de enero. También encontrarán un foro de presentaciones en Canvas en el que cada uno y cada uno de nosotros podemos presentarnos de manera breve. Imagino que algunos pues ya nos conoceremos, pero por si hay alguna persona nueva o así, vamos a presentarnos todos en ese foro de presentaciones con vídeos breves, unos 2 minutos cada uno. Una vez más, es un placer darles la bienvenida a la clase y, y creo que vamos a, no sé, vamos a hacer una especie de viaje, ¿no? En esta clase, em, pues buscando claridad sobre una serie de cuestiones complicadas, pero espero que pueda ser una jornada reveladora para cada participante de la clase. Bienvenidos, bienvenidas una vez más y Dios lo bendiga.